Una vez leí a un poeta que decía que la gravedad realmente era un peso que nos impedía volar. Amigos, y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, desafiando la gravedad. Desafiando eso que nos impide volar de alguna manera, está bien, en este ejercicio que tú y yo hacemos que tiene que ver con liderar iglesias. Y cuando hablamos de esto de la gravedad, lo primero que quiero decirte es que la gravedad no es algo en que tú y yo pensamos, porque la gravedad es algo sumamente obvio, ¿cierto? O sea, tú y yo no nos acostamos en la noche preocupados porque de repente en la madrugada nos vayamos a levantar pegados al techo, en lo absoluto. Es algo que como que tenemos allí en automático, pues. Y cuando decimos gravedad en el contexto en el que estamos hablando, nos referimos a que hay ciertas tendencias, que cuando se trata de liderar nuestras iglesias, hay cierta tendencia que no nos ayuda a realmente experimentar ese volar, ese crecimiento, ese avanzar, ese ir hacia adelante. Justamente de esto se trata. Y que tenemos que ser muy intencionales para identificar esta gravedad que se presenta o estas tendencias y no dejarnos afectar por estas tendencias, ¿no? Y hoy justamente de eso se trata. De hecho, amigos, se trata de una serie de conversaciones que vamos a tener hablando de 4 tendencias gravitacionales y de 4 compromisos que vamos a asumir para poder estar atentos de que estas gravedades no vayan a sabotear nuestro trabajo como líderes de iglesia. Y para eso, para poder identificar estas tendencias, esta gravedad que sufrimos como líderes de iglesia, vamos a irnos a un texto que se encuentra en el libro de los Hechos y que a partir de que vayamos leyendo vamos luego a poder identificar esto, ¿está bien? Así es que lo primero que vamos a hacer ahora es dar un poco de contexto de ese texto para que todos estemos en la misma página y podamos entonces avanzar. Recuerden entonces, lo primero vamos a ver ese contexto, pues vamos a construirlo. Y el texto que vamos a ver es algo que sucedió en el primer siglo y fue un tiempo en el que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya se había levantado ese movimiento y de hecho se había levantado también una persecución, una gran persecución a los cristianos que hizo que los cristianos salieran de Jerusalén y se fueran entonces a diferentes ciudades. Esto que pudo de alguna manera interpretarse al principio como algo muy malo, se terminó convirtiendo en algo muy bueno, porque lo que pasó fue que el mensaje empezó a esparcirse en diferentes lugares en donde llegaban estas personas que estaban huyendo de esa persecución, estos cristianos que estaban huyendo de la persecución. Ahora, fíjense bien, al principio las personas que creían en el mensaje de Jesús, la gran mayoría eran judíos, porque Jesús estaba rodeado de judíos. Y al estar rodeado de judíos, ese círculo que él tenía más cercano, pues entonces allí fue donde empezaron a abrazar el mensaje con mayor facilidad y mayor naturaleza. Entonces el sitio en donde regularmente se hablaba acerca de Jesús, se hablaba de ese Mesías que llegó, se hablaba de su resurrección, se hablaba de su mensaje, era en las sinagogas judías de los diferentes lugares. Y lo que llegó a pasar con el tiempo es que el cristianismo se convirtió como en una especie de extensión del judaísmo, ya que los que se habían convertido en seguidores de Jesús eran judíos, ellos simplemente seguían viviendo su judaísmo, ¿sabes? Seguían viviendo ese judaísmo que tenían, pero ahora le agregaban el cristianismo, el mensaje del Mesías, su discurso, sus enseñanzas, ese gran nuevo mandamiento que Él nos dejó. En fin, el asunto es que el cristianismo se empieza a sentir como una extensión del judaísmo. Lo que vino para colocar una tensión, ¿y a qué me refiero con esto? Que para los judíos pues no era un mayor drama esto, ¿sabes? Pero cuando alguien quería escuchar acerca de Jesús, lo que hacía era que se iba para esas sinagogas judías y estando allí, entonces escuchaba acerca de Jesús, pero también escuchaba acerca del judaísmo. Y entonces, de alguna forma, estas personas que se acercaban a escuchar acerca de Jesús, que eran gentiles, ¿verdad? Llegaban y escuchaban ese conjunto de normas, de leyes, de formas de comer, de formas de manejar el tiempo, de formas de comportarse, en fin, que les sacaron un poco de onda y se sienten tensionados con esto, porque a ellos les encantaba el mensaje de Jesús, pero le hacía ruido todo ese conjunto de leyes. Pero para los judíos también fue complicado, y fue complicado porque ellos, claro, ellos no
no habían estado acostumbrados a que en sus sinagogas entraran los gentiles de esa manera y que llegaran con sus formas de hablar, también con sus formas con su estilo de vida, pues de comer, de expresarse, en fin, y se genera una gran tensión en ese tiempo. La tensión hizo que entonces se generara una reunión muy importante para poder dilucidar acerca de esto, debatir y poder entonces solucionar esa tensión que se había presentado. Entonces, amigos, ese es todo el contexto del texto que vamos a revisar ahora. Bien, y vamos a ver entonces en el libro de Hechos, ahí es donde vamos a ir guiándonos, pues leyendo poco a poco y tú y yo entendiendo estas tendencias. Luego las tendencias las vamos a ver, ¿está bien? Primero vamos a ver este momento. Y está en Hechos capítulo 15, versículo 1 y dice así. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, que era uno de los lugares en donde se había esparcido el mensaje, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. O sea, imagínense esa tensión que pudo generarse en ese momento. Sobre todo los hombres, obviamente, ¿cierto? Pablo y Bernabé habían estado hablándoles acerca de Jesús, hablando de su mensaje, del amor, de todo lo que él hizo, vivió, en fin. Y de repente llegan estos hombres y dicen: espérense un momentito. Si ustedes realmente quieren ser cristianos, necesitan circuncidarse. Así es que esto es algo que tienen que hacer. Y eso generó una gran tensión, como es obvio, te digo, sobre todo a los hombres. Fue algo así como que, y yo como que mejor lo pienso otra vez. En fin, y esto es lo que sucede. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. O sea, Pablo y Bernabé se sacaron de onda por completo, porque ellos están pues llevando el mensaje de Jesús y de repente llegan estas personas a decirle que tienen que circuncidarse y ellos, claro que no. Eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que ustedes están diciendo no está bien y se enojaron. Cuando allí dice que discutieron con vehemencia, es que se enojaron. ¿Está bien? Hubo un gran enojo, una gran molestia y una gran discusión. Espérense un momento, porque lo que ustedes están diciendo no tiene nada que ver con lo que Jesús dijo. Por supuesto que no. Ustedes están complicando las cosas. Lo que ustedes están haciendo es querer complicar las cosas, porque el mensaje de Jesús no es ese. No, claro que sí. Ellos tienen que circuncidarse, y se generó toda una gran discusión allí. Y luego continúa y dice: finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Mírame, los apóstoles en ese tiempo eran como una especie de celebridades, ¿sabes? Porque ellos estuvieron cerca de Jesús, ellos estuvieron todo ese tiempo caminando totalmente cerca de Jesús. Por lo tanto, si había algo que existía la necesidad de tal vez tratar de entender mejor, dilucidar, ¿sabes? Era, pues la gente acudía a los apóstoles. Mírame, ¿qué acerca de esto? Ustedes estuvieron cerca de Jesús, ustedes conocieron de primera mano a Jesús, compartieron con él y tenemos esta duda, ¿qué acerca de esto? Y eso fue lo que hicieron en la iglesia de Antioquía. Entonces, continúa y dice: cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Y permítame darles un breve comentario acá. A mí se me hace muy interesante ver esto, que los fariseos fue el mismo grupo de personas que habían sentenciado a muerte a Jesús. Y los mismos que habían sentenciado a muerte a Jesús ahora estaban en el grupo de los seguidores de Jesús. Qué curioso, ¿no? Los expertos dicen que lo que pasó allí fue que ellos lo vieron morir y luego lo vieron resucitar y se dieron cuenta de que realmente era el Mesías. Y esto fue para ellos algo impactante, y entonces ellos se voltearon por completo a ser seguidores de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que se levantan ellos a decir cuando Pablo y Bernabé están contando de todo lo que está sucediendo allá con los gentiles? En fin, ellos se levantan y dicen esto: los convertidos gentiles, fue algo así como que, ok, muy bien lo que estás diciendo Pablo, muy bien lo que estás diciendo Bernabé, pero dame un segundito. Y dice: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. O sea, está bien que ellos crean en Jesús, está bien que les guste el mensaje, está bien que sepan y que entiendan que Él murió y resucitó, está bien, ok, pero eso no es suficiente. Ellos necesitan circuncidarse, ellos necesitan cumplir un conjunto de leyes para que realmente puedan llegar a ser seguidores de Jesús. Y básicamente lo que les estaban diciendo era esto: ellos necesitan ser judíos
antes de ser cristianos. Y allí, amigos, yo no me puedo imaginar la tensión que existía en ese momento. Continúa en el versículo 7 y dice, en la reunión, después, y esto es súper interesante, después de una larga discusión, no especifica cuánto, está bien, pero pues imagínate ese tipo de discusiones, tú has estado en ese tipo de discusiones, en donde alguien se levanta y dice, no, yo no estoy de acuerdo por esto, y otra persona se levanta también y dice, no, claro que sí, no, claro que no, y en esa discusión estaba, los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, y Pablo y Bernabé por otra parte, claro que no, cuando Jesús nos dijo eso, él en ningún momento nos habló de eso, y allí se generó esa gran discusión. Entonces dice, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, ahora cuando se levantaba Pedro, amigos, allí había que escuchar. ¿Está bien? Porque Pedro era reconocido como un gran líder de la iglesia cristiana del primer siglo. Pedro era esa persona que estuvo tan de cerca con Jesús, así es que era alguien que, híjole, se levantó Pedro, hay que escucharlo. Y Pedro dice, hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Y me encanta porque Pedro dice, todos ustedes saben. O sea, amigos, esto no es algo que ha sucedido en secreto. Todos ustedes saben que el mensaje que nos entregó nuestro Señor Jesús es un mensaje para todos y que Él me envió a mí a llevar ese mensaje a todos. No fue un secreto, ustedes lo saben. Y luego continúa y dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Y Pedro lo que está diciendo es, amigos, Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Y si Él, que es el único que conoce el corazón del hombre, aceptó a los gentiles, entonces, ¿qué onda con nosotros? ¿Por qué estamos tratando de discutir esto y debatir acerca de esto? Está súper interesante, la argumentación de Pedro es sumamente sólida. Luego dice, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Mírame, es espectacular lo que dice Pedro, porque Pedro les está diciendo, amigos, ¿saben? Entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia. Nosotros que tenemos siglos en una herencia de cumplir leyes y un conjunto de cosas, no hay diferencia entre los gentiles que hasta ahora están conociendo acerca de Jesús. ¡Wow! De hecho, y no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque Él los limpió. Y los limpió no por guardar la ley, no por la forma de comer, no por la forma de hablar ni de vestir, no por esto. Los limpió por la fe. Pedro argumentó, te digo, o sea, me encanta la forma en cómo Pedro desarrolla esta discusión. Luego dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? O sea, amigos, Jesús vino para simplificar las cosas. Él simplificó las cosas y ahora ustedes la quieren complicar. Además, señores, no nos engañemos. Si ni siquiera nosotros pudimos cumplir esas leyes, ahora ustedes pretenden de que ellos las cumplan. Híjole, Pedro estaba siendo contundente en esto. Y luego dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y esa frase me encanta. Todos somos salvos de la misma manera. ¿De qué manera? Por recibir una gracia que no merecíamos. Así es que si tú y yo recibimos esa gracia que no merecimos, ¿por qué estamos pretendiendo colocarle trabas, colocarle ciertas leyes o ciertas formas de comportamiento a otras personas? En el caso o en el contexto en el que estamos hablando, era un Pedro diciéndole, ¿por qué están tratando de ustedes complicar las cosas con los gentiles? Si nosotros somos salvos no por la ley que cumplimos, que en efecto no la cumplimos, ¿verdad? Sino más bien por la gracia que recibimos de Él y que no merecíamos. Está espectacular. Y entonces Pedro termina esa parte y se levanta Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Y allí fue algo súper interesante, porque Santiago se levanta para respaldar lo que está diciendo Pedro. De hecho, Santiago cita a uno de los profetas que están en el Antiguo Testamento, y luego de que lo cita para usarlo como respaldo, o sea, como que Santiago, a ver, señores,
Aquí no se trata de Pedro solamente hablando y formas de interpretar, sino que en nuestras escrituras, en nuestras sagradas escrituras hebreas, está escrito esto. Y luego, después de que Santiago habla y argumenta, ¿verdad?, con peso, luego de esto, él termina diciendo esto que es espectacular, amigos. Esto es increíble. Este verso a mí me fascina. Y dice, y mi opinión entonces, o sea, después de que les he dicho esto, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, amigos, tenemos que hacérsela fácil. Eso fue básicamente lo que les dijo. Lo que les dijo es, ¿por qué queremos complicar las cosas? Quitemos todos los obstáculos posibles para que aquellas personas que quieren acercarse a Dios se puedan acercar. Allanemos el camino para que la gente que quiera acercarse a Dios pueda entonces conectarse con Él. No compliquemos las cosas. Y una de las cosas que yo veo que en este texto que para mí resaltan es que desde el principio, amigos, nosotros como iglesia hemos tenido la tendencia de querer complicar las cosas, de querer hacerle difícil a una persona conectarse con Dios. Porque primero tienes que cambiar esto, porque primero tienes que dejar de hacer esto. Y aquí tenemos a un Santiago que está diciendo, señores, por favor, dejemos de colocarle obstáculos, pongámosle fácil el camino a la gente que quiere acercarse a Dios. ¡Wow! Y luego continúa y dice, al contrario, deberíamos escribirles, o sea, no se la compliquemos, al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Es claro para ti, para mí, el tema de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Eso queda claro. Pero todas esas otras cosas de comer carne de animales estrangulados, de consumir sangre, ¿por qué? ¿Por qué Santiago habrá dicho esto? Luego lo explica. Dice, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones, durante siglos. Y lo que Santiago le estaba pidiendo, en este caso, a estas personas que estaban escuchando, era, mírenme, vamos a decirles que se abstengan de la inmoralidad sexual, y que en eso no hay mayor explicación, ¿verdad? Pero que también eviten hacer o comer este tipo de cosas que tenemos siglos nosotros evitándolas, no comiéndolas, escuchando acerca de esto. Y realmente lo que Santiago le estaba diciendo era, vamos a pedirle a los gentiles que por consideración con los judíos eviten hacer estas cosas que son como, tú sabes, incómodas. Yo asocio esto, amigos, con el tiempo en que yo llegué aquí a México. Ahora mismo estamos en México, en Monterrey. De hecho, estamos en las instalaciones de nuestro campus Vidaín, acá en Monterrey. Y cuando mi familia y yo llegamos a México hace 14 años, la gente nos invitaba a comer. Y yo veía que tenían como dos platos, un plato para nosotros y otros platos para ellos. Y yo preguntaba, y el tema es que ellos, como una deferencia y un cuidado con nosotros, preparaban la comida sin chile para nosotros, ¿sabes? Entonces, eso es guardando las distancias, ¿verdad? Pero lo que estaba tratando de hacer Santiago era decirle a los judíos, mírame, si acaso vamos a decirle a los gentiles que eviten comer con chile, por decirte algo, delante de nosotros, porque a nosotros no nos gusta el chile. Está bien, era algo parecido, pero básicamente lo que estaba diciendo era lo siguiente: no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir toda la ley, ni sacrificar animales, no tienen que. Lo que tienen que hacer es facilitar el camino. Eso era lo que Santiago les estaba diciendo. Y luego continúa y dice, los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. O sea, y sobre todo los hombres, está bien, estaban saltando de alegría cuando escuchen que no tienen que circuncidarse. O sea, y básicamente eso fue lo que pasó. El mensaje llegó y ellos lo interpretaron. Podemos ser cristianos, podemos ser seguidores de Jesús, podemos acercarnos a Dios y no tenemos que circuncidarnos. ¡Wow! Amigos, eso fue espectacular. Eso fue una noticia para ellos que vino para iluminar, ¿verdad?, sus vidas y para que se convirtiera en una gran celebración, tal cual como nos lo explica acá el texto. Ahora, una gran reflexión para nosotros que somos líderes de iglesia es hacernos esta pregunta: con lo que estamos haciendo como iglesia, con la forma en la que estamos hablando,
estamos acercando o alejando a las personas que no son creyentes? Es una reflexión para ti, para mí y para nuestros equipos. Sería padre que todos pudiésemos hablar acerca de eso, ¿cierto? Amigos, este fue el contexto que quería, bueno, el contexto lo hablamos al primero, pero el texto que queríamos revisar para poder identificar esas 4 tendencias, y en los siguientes videos vamos entonces a hablar de esas 4 tendencias y los 4 compromisos.